Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta. No es la pobreza extrema, no es la falta total de ingresos, es algo peor. Es trabajar todos los días, cobrar tu sueldo, pagar lo que debes, y aún así sentir que nunca avanzas, que solo sobrevives, que el dinero entra y sale como si tus manos fueran un colador. Y lo más cruel de todo es que nadie te enseña a salir de ahí. Te dicen que trabajes más duro, que ahorres, que te esfuerces, pero nadie te explica por qué. Aunque hagas todo eso, sigues atrapado. Esta es la historia de un hombre que descubrió que el problema no estaba en cuánto ganaba, estaba en cómo pensaba. Daniel se despertaba cada mañana con el estómago apretado, no por hambre, por números. Antes de abrir los ojos ya estaba calculando el pago del alquiler, la cuota del préstamo, la tarjeta de crédito que vencía en 3 días, el dinero que le debía a su cuñado. Trabajaba como técnico en reparaciones eléctricas. Buen oficio, trabajo constante. No le faltaban clientes, pero cada peso que cobraba ya tenía dueño antes de llegar a su bolsillo. Vivía en un barrio humilde, en una casa pequeña que compartía con su esposa Raquel y sus 2 hijos. No gastaban en lujos, no salían a comer afuera, no compraban ropa nueva si no era necesario. Raquel hacía milagros con el dinero del mercado, y aún así, cada mes terminaban igual, con deuda, con angustia, con esa sensación de estar corriendo en una cinta que nunca se detiene. Lo peor no era la deuda en sí, era el cansancio mental. Daniel vivía pensando en números, en intereses, en vencimientos, en llamadas del banco. Su cabeza nunca descansaba, y en ese estado de agotamiento constante, cada decisión financiera que tomaba era impulsiva. Pagar lo más urgente, pedir otro préstamo para tapar el anterior, alargar plazos, endeudarse un poco más para respirar un poco más. Una noche, Raquel lo encontró sentado en la mesa de la cocina, con las facturas desparramadas frente a él. No estaba llorando, pero su mirada estaba vacía. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó ella, en voz baja. Daniel no respondió de inmediato, porque no sabía qué responder. Estaba haciendo todo lo que le habían enseñado, trabajar duro, ser honesto, no gastar de más, pero seguía hundiéndose. «No lo sé», dijo finalmente. «No lo sé». El sábado siguiente, después del servicio en la sinagoga, Daniel se quedó ayudando a ordenar las sillas. Don Itzhak, un anciano de la comunidad que siempre llegaba temprano y se iba tarde, se acercó a él con calma. «Te veo preocupado, Daniel», le dijo, sin rodeos. Daniel intentó sonreír, pero no pudo. Don Itzhak había vivido mucho. Había llegado de Europa con nada. Había levantado un pequeño taller de sastrería. Había criado a sus hijos y nietos. Sabía reconocer el peso en los ojos de un hombre. «Es el dinero, Don Itzhak», admitió Daniel. «Trabajo todo el día, cobro bien, pero nunca me alcanza. No sé qué estoy haciendo mal». El anciano asintió despacio, como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces antes. «El problema no es cuánto ganas», dijo. «El problema es cómo lo gobiernas». Daniel frunció el ceño. «Gobernar, yo solo trato de sobrevivir». «Por eso sigues atrapado», respondió Don Itzhak, con voz firme pero sin dureza. «El dinero no se multiplica con fuerza, Daniel. Se multiplica con orden». Esa frase lo dejó helado, porque era simple, demasiado simple, pero algo en su interior le dijo que ahí había una verdad que nunca había visto. Don Itzhak se sentó a su lado. «Nuestros sabios enseñan que el desorden financiero
No es solo un problema de números, es un problema del alma. Cuando no sabes a dónde va tu dinero, tampoco sabes a dónde va tu vida. Y cuando el dinero te gobierna a ti, en lugar de que tú lo gobiernes a él, te conviertes en esclavo. Daniel escuchaba en silencio. ¿Sabes cuánto debes exactamente?, preguntó Donitzjak. Más o menos. Esa es la primera trampa. Más o menos es la puerta de entrada al caos. Si no conoces tu número exacto, no puedes hacer un plan. Y sin plan, solo reaccionas. Pagas lo urgente, pides prestado, vuelves a pagar y nunca sales. El anciano sacó una pequeña libreta del bolsillo de su saco. «Esto», dijo mostrándosela, «me salvó la vida cuando llegué aquí sin nada. Cada peso que entraba, lo anotaba. Cada peso que salía, lo anotaba. No era magia, era claridad. Y la claridad es el primer paso hacia la libertad». Esa misma noche, Daniel se sentó en la mesa de la cocina con Raquel. Esta vez no con angustia, sino con determinación. Sacó una hoja en blanco y un lápiz. «Vamos a hacer algo diferente», le dijo. «Vamos a escribir todo. Todo lo que debemos, todo lo que ganamos, todo lo que gastamos. Sin mentiras, sin más o menos». Raquel lo miró con desconfianza al principio, pero luego asintió. Sabía que no podían seguir así. Tardaron 2 horas. Fue doloroso. Cada número que escribían era como abrir una herida. Pero al final, tenían algo que nunca habían tenido antes. Un mapa de la verdad. Debían más de lo que pensaban. Pero también gastaban en cosas que ni siquiera recordaban. Pequeñas compras, pagos automáticos, intereses que se acumulaban sin que lo notaran. «Esto es lo que nos está matando», dijo Daniel, señalando una lista de gastos mensuales. «No son cosas grandes, son 20 pequeñas fugas que juntas nos ahogan». Raquel se quedó mirando el papel. «¿Y ahora qué hacemos?». Daniel recordó las palabras de Donitzjak. El dinero no se multiplica con fuerza, se multiplica con orden. «Primero, vamos a dejar de sangrar», dijo. «Vamos a cortar todo lo que no es esencial. Y segundo, vamos a crear un sistema. Cada peso que entre va a tener un destino claro antes de que lo gastemos». Por primera vez en meses, Raquel vio algo diferente en los ojos de su esposo. No desesperación, propósito. Esa semana, Daniel aplicó algo que Donitzjak le había mencionado, el principio del diezmo invertido. No se trataba de dar dinero que no tenían, se trataba de separar, desde el primer día, un pequeño porcentaje para 2 cosas sagradas: saldar deuda y construir protección. 10% para pagar deuda extra, aunque fuera poco. 10% para una reserva de emergencia, aunque tardara meses en crecer. El resto, distribuido con claridad absoluta. Alquiler, comida, servicios, transporte. Nada más. Nada que no estuviera escrito. Fue difícil. Hubo semanas en las que Raquel tuvo que decirle que no a los niños cuando pedían algo. Hubo noches en las que Daniel sintió que estaba siendo demasiado duro. Pero por primera vez en años, sabían exactamente dónde estaba cada peso. Y esa claridad les dio algo que el dinero nunca les había dado: control. Si realmente crees en la abundancia y en la sabiduría judía, escribe en los comentarios: «El orden es mi libertad». Demuestra que no solo escuchas, sino que actúas. 3 meses después, algo empezó a cambiar. No de golpe, no como en las películas. Pero Daniel notó que, por primera vez, no estaba rogando por días extras de plazo. Las deudas seguían ahí, pero ahora tenían un plan, y cada mes
Una de ellas caía. Pero lo más importante fue otra cosa. Don Itzhak le había dicho: el dinero estancado es dinero muerto. El dinero que se mueve, que crea valor, que circula con propósito, es dinero que crece. Daniel empezó a ver su trabajo de otra manera. Ya no solo reparaba cosas, empezó a ofrecer mantenimiento preventivo. Empezó a hacer pequeñas alianzas con otros técnicos del barrio. Cuando un cliente necesitaba fontanería, él lo conectaba con alguien de confianza, y esa persona hacía lo mismo con él cuando necesitaban electricidad. No era genialidad, era comunidad. Era el principio ancestral de que la riqueza no se construye solo, sino con otros, y lentamente los trabajos empezaron a multiplicarse. No porque Daniel fuera más hábil, sino porque se movía con intención, con orden y con confianza. Raquel, por su parte, comenzó a hacer algo que nunca había considerado: vender empanadas en el barrio los fines de semana. No era mucho dinero, pero era dinero que entraba con un destino claro: pagar deuda y llenar la pequeña reserva que habían empezado a construir. Un sábado por la noche, mientras contaban las monedas de la venta del día, Raquel le dijo algo que lo sorprendió: ya no tengo miedo. Daniel la miró. ¿A qué te refieres? Antes tenía miedo de abrir la billetera, miedo de ver el saldo del banco, miedo de que llegara fin de mes. Ahora sé exactamente qué tengo, qué debo y qué viene. Y eso me da paz. Daniel asintió, porque él sentía lo mismo. No tenían más dinero que antes, pero ya no vivían en caos. Y eso, descubrió, valía más de lo que nunca imaginó. 1 año y medio después, Daniel y Raquel estaban sentados en la misma mesa de la cocina. Pero esta vez, frente a ellos no había un montón de facturas rojas. Había una sola hoja, la última deuda. Habían pagado todo lo demás, una por una, con disciplina, con orden, con paciencia. Algunas semanas habían sido duras, algunas decisiones dolorosas, pero nunca habían vuelto al caos. ¿Estás listo?, preguntó Raquel, con una sonrisa pequeña pero real. Daniel asintió. Tomó el teléfono y realizó la última transferencia. El dinero salió de su cuenta, y por primera vez en años no quedaron debiendo nada. No hubo fuegos artificiales, no hubo milagro. Solo había trabajo, claridad y decisiones correctas repetidas día tras día. Esa noche, Daniel fue a la sinagoga y buscó a Don Itzhak. Lo encontró en su lugar habitual, leyendo en silencio. Don Itzhak, le dijo, quería agradecerle. El anciano levantó la vista y sonrió. ¿Saliste de las deudas? Hoy pagué la última. Don Itzhak cerró el libro y lo miró con orgullo. Eso no es suerte, Daniel. Eso es sabiduría aplicada. Ahora viene lo más importante. ¿Qué? Mantener el orden, porque ahora que sabes cómo funciona, tu responsabilidad es enseñarlo a tus hijos, a tu comunidad, a quien lo necesite. La prosperidad sin propósito no dura, pero cuando compartes lo que aprendiste, lo multiplicas. Daniel sintió el peso de esas palabras, pero esta vez no era un peso de angustia, era un peso de responsabilidad, y estaba listo para cargarlo. Daniel no se volvió rico, no compró una casa grande ni un auto nuevo, pero logró algo mucho más valioso. Recuperó su paz mental, recuperó el control de su vida y aprendió que el dinero no es el enemigo, el caos lo es. La sabiduría judía no promete milagros, promete algo mejor, un camino claro. Y ese camino empieza con una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Estás gobernando tu dinero o tu dinero te gobierna a ti?
porque puedes trabajar toda tu vida, ganar bien, ser honesto, y aún así vivir atrapado, no por falta de ingresos, sino por falta de orden. Y el orden no es solo anotar números, es claridad mental, es saber a dónde va cada peso antes de que salga, es cortar las fugas, es tener un plan, es transformar el dinero estancado en dinero que se mueve, que crea valor, que protege a los tuyos. Daniel aprendió que la deuda no es solo un número, es una mentalidad. Y cuando cambias esa mentalidad, cuando pasas del caos al orden, del miedo a la responsabilidad, de la supervivencia a la estrategia, todo cambia. Ahora dime tú, ¿cuántas fugas tiene tu dinero que ni siquiera has visto? ¿Cuánto de lo que ganas se va en cosas que no recuerdas? ¿Y cuánto tiempo más vas a vivir reaccionando en lugar de gobernar? El secreto no está en ganar más, está en gobernar mejor. Y eso empieza hoy, con una hoja en blanco, un lápiz y la valentía de mirar la verdad de frente. Si realmente crees en la abundancia y en la sabiduría judía, escribe en los comentarios: el orden es mi libertad. Demuestra que no solo escuchas, sino que actúas.